Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Abril, mi mes favorito del año, no solamente porque es mi cumpleaños, sino también porque es el mes del libro y pasan tantas cosas fabulosas en abril, como por ejemplo que retorna a cartelera La muerte y la doncella, usted clásico de Ariel Dorfman, que tiene su película. Una película fue súper exitosa con Sigourney Weaver en su momento y que además tiene una versión teatral relativamente reciente, digamos que tiene algunos años, dirigida por el gran Rodrigo Bassáez, que tiene todo nuestro cariño y respeto, y protagonizada por la gran Valentina Moore y por nuestros invitados. Estamos con Julián Marras. ¿Cómo estás, Julián? Hola, muchas gracias, Antonella, por la invitación. Muy bienvenido. Espérate que se me perdió más información, perdónenme, pero estamos absolutamente en vivo. Y con Daniel Galio. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Yo a ustedes los había visto en escenario, pero no los había entrevistado nunca, así que muy bienvenido, qué emoción. Muchas que estén gracias acá en nuestra Radio UNIAC. Bueno, yo apenas supe que esta obra estaba de vuelta, le dije a la Muri, tenemos que hablar de La muerte y la doncella. Y quería preguntarles inicialmente, ¿no? ¿Cuál fue su primer acercamiento al texto? Porque es una obra que habla de la dictadura, pero más bien habla de las consecuencias humanas y familiares que tiene la violencia de Estado, ¿no? Y es una obra muy fuerte. Realmente es difícil no salir absolutamente conmovido y como, no, la palabra no es destrozado, pero sí movilizado por la obra. Entonces, primero, cuando les llega el texto, ¿qué les pasó? ¿O si lo conocían de antes? Sí, yo personalmente lo conocía porque, claro, el texto es tan bueno que es muy usado en las escuelas. Yo también, al igual que ustedes, soy profesor de teatro, entonces usar el texto de La muerte y la doncella con esos personajes tan... Una hora de cámara chiquitita, en donde los personajes son muy claros. Yo conocía el texto y claro, el 2023 Julián nos propone decir, oye, tenemos que hacer algo para ese contexto conmemorativo, ¿no? De los 50 años y claro, lo releemos y vemos la actualidad de lo que ahí se habla, ¿no? Como que está ahí desde los 90, pero está como estancado, cristalizado ahí, que uno puede observar una realidad que es muy actual. Sí, porque ahora yo pensaba, igual la obra se podría ver desde ICE, ponte tú. Desde lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con el rapto, con el miedo, con la tortura, etcétera. Básicamente del poder sobre personas comunes y corrientes. ¿Cuál es tu mirada sobre la obra, sobre el texto? Podemos entrar a hablar de Rodrigo Bassáez. Bueno, el texto efectivamente tiene esta mirada desde la violencia del Estado, ¿no? Pero es una obra que se ha hecho en muchas partes del mundo. De hecho, una de las obras más representadas, dramaturgias chilenas más representadas en el extranjero. En Chile se han hecho pocas versiones. Y esto, habla de que no solo se puede ver en la obra la violencia del Estado contra una persona, sino que es el reencuentro de una mujer o de un ciudadano con su victimario, que en este caso es un torturador y un violador, un presunto. Sí. Y esa es lo magistral del texto de Dorfman, es que te hace dudar toda la obra de si eso no es. O es alucinación de ella. O es alucinación de ella, porque ella siempre estuvo vendada, entonces nunca lo vio físicamente. Lo reconoce por la voz. Sí. Entonces es una obra que al final lo que hace es poner a una persona frente a su victimario y esa persona puede decidir en una casa en la playa, o sea, está sola con él, qué hacer. Tiene que decidir qué hacer. Nadie se va a enterar, entonces todo lo que haga va a quedar en su conciencia. Lo toma prisionero y la obra es un gran juicio entre tres personajes. Uno, la víctima, Roberto Miranda, que es un médico además, Paulina, que es la víctima, y Gerardo, que es su marido y es un abogado y representa a la institución. Claro, que eres tú en la obra. Que soy yo y que representa a la justicia ordinaria, por así decir, institucional, que es la que fracasa en juzgar el acto que vivió, el crimen que vivió Paulina. Y que también ve las consecuencias posibles del acto de ella, ¿no? En términos, es su marido, la conoce, sabe lo que le va a pasar a ella y tienen ustedes diálogos al respecto, pero también es como, oye, esto no impune. Exacto. Claro. No es impune, o sea, es una gran reflexión sobre la impunidad también. Sí, de un lado y de otro. De un lado y de otro. Sí, además de transformarse,
o la Palestina, de víctima-agresor, ¿no? Sí, po. Y lo que le pasa a uno, la propia transformación, o sea, te transformaste en aquello que más odiaste. Y esto está dirigido por el gran Rodrigo Basáez, que yo soy súper fan, además que me cae tan bien, Rodrigo, lo encuentro tan brillante, que ha hecho un montón de cosas en teatro. ¿Cómo se llama la obra? ¿Oleana? Oleana, ¡Ay, qué sí, buena! de David Mamet. David Mamet. Hoy obra, no, la puesta en escena de Rodrigo es espectacular. Además de ser guionista de los 80, director de varias series, entre ellas la de Isabel Allende, un genio y gran director de arte. Si me meto ahí, cosas hechas en dirección de arte, pero también toda esa experiencia está en la obra y la obra es muy limpia, o sea, casi no hay elementos en el escenario, pero hay un trabajo de luces que es bien impresionante. Entonces, ahora que sí quería preguntarles, Daniel y Julián, que me hablen sobre trabajar con esta mente tan brillante, expansiva, pero al mismo tiempo súper detallista y súper limpia, Sí. que es el Rodrigo Basáez. Sí, bueno, un placer trabajar con Rodrigo, porque además de su calidad artística, tiene una calidad humana impresionante, es muy cercano, y creo que todo ese trabajo de diseño que él tiene, ¿no? Como esta visión, creo que aporta en poder levantar los temas de la obra, ¿no? Es un espacio vacío, absolutamente minimalista, que difiere mucho de cómo se ha hecho la obra, ¿no? Como en corte realista, con objetos, como con un set, la película, ¿no? Acá el espacio es absolutamente limpio, lo que levanta las posiciones de estos tres personajes, ¿no? Como la posición del victimario, de la víctima o del posible victimario, de la posible víctima y del Estado. En este espacio limpio en donde lo que aflora son la psicología, las emociones de los personajes. Entonces, creo que desde ese punto de vista nos permite, o le permite al público también, una reflexión mucho más directa en relación a los contenidos. Claro, no hay mucho donde esconderse, no hay mucho... No hay nada donde esconderse. Ni tampoco para nosotros de distraerse. Es terrible. Claro. Es terrible porque uno agradece una sillita, un vaso donde poder hacer un punto de fuga de la energía, ¿no? Acá es absolutamente expuesto y construye, lo curioso, construye con nada distintos espacios, ¿no? Sí. Como un interior, un exterior. Y la música de Marcelo Martínez, que aporta en esta visión de thriller, Sí. que es lo que nos dice siempre Rodrigo, ¿no? Esto es un thriller. O sea, la historia es muy profunda, muy impactante, con mucha historia, mucha memoria, pero además es muy entretenida de ver. Sí, porque Como- además esta idea muy del thriller, es como Claro. ya, ¿quién es el malo? ¿Y qué pasó? Claro. Y las escenas quedan ahí arriba, como Sí. ¿y qué viene después? ¿Y qué va a suceder? Entonces es muy atractiva de ver. Sí. Y eso renueva mucho la historia. Sí, ahora yo me acuerdo que cuando la fui a ver, posteé al respecto y después hablé con Valentina y yo le decía, ¿cómo quedan después de la obra? Porque ustedes literalmente lo dan todo y como decía Daniel, no hay donde esconderse. La obra es realmente muy intensa. Yo no me acuerdo cuánto dura. ¿Cuánto dura? 1 hora 20. 1 hora 20. Pero, o sea, no es que se sienta larga porque se hace muy corta, porque el relato es muy atractivo, pero es tan... Yo salí cansada. ¿Cómo salen ustedes? Y cómo también se cuidan, ¿no? De entrar y salir de esos personajes, que por supuesto ustedes están entrenados para eso, pero es evidente que hay personajes que son más fáciles, que te exigen menos, que son menos intensos, y aquí la entrega de energía emocional y física también es súper fuerte. ¿Cómo hacen, Julián, para cuidarse? Mira, o sea, sí, la obra tiene una carga emocional muy fuerte, sobre todo para Valentina, diría Sí. yo. Valentina se lleva un peso muy... Pero Valentina es una genia. Es una reconozcamos. genia, una gran actriz. Es brutal. Es brutal, Sí. entonces ella se recompone, que por supuesto que bueno, cada función tiene que recomponerse para el día siguiente, es el trabajo actoral normal, ¿no? Pero yo te diría que la obra también tiene es como una gran película de acción también. Entonces es entretenida de hacer. Y eso quería aportar un poco la mirada del Dani sobre lo que hizo Rodrigo, que es cortar un poco el texto también. Al final también es una pequeña adaptación del texto de Dorfman, que era más largo, Sí. y esa es su aproximación desde el cine, para convertirlo como en un guión más cinematográfico y que fuéramos como los personajes directos a la acción en general. Tratar de evitar como largos textos más, que a veces los dramaturgos se dan esa licencia, ¿no? De que los personajes
como que se explayen un poco más, se expresen y para expresar ciertas ideas que quiere dejar establecidas el dramaturgo. Acá el Rodrigo lo que hace es como un poco cercenar el texto para que avance la acción más rápido y capture la atención del espectador, siempre con el fin de que el thriller no pierda la atención. Claro. Entonces eso capturalmente es súper entretenido de hacer. Sí, y además también hay una inspiración cinematográfica que es muy potente, que tiene que ver con toda esta tremenda trayectoria de el Rodrigo como director de arte, y también de que tienen al Diego Pironguita de productor, que es alguien que conocemos del mundo, yo lo conozco del mundo documental, también como productor. Ajá. Entonces creo que es muy bonito este cruce, ¿no? Entre un texto teatral que está condensado de alguna manera, pero con una puesta en escena que al mismo tiempo es muy minimalista, pero súper efectista, bueno, podría decir ahí. Sí. Yo creo que no me puedo sacar la luz que da vuelta. Pero pasaron de, bueno, yo los vi en la Católica, pero ahora están en Matucana 100, que sí. ¿Y están en la sala grande? La sala grande. Uy, pero eso va a ser otra cosa. Otra cosa. Sí. Porque es una sala realmente grande. Sí. Y que además el público, bueno, sí, también estábamos como en galería, en la Católica. No, porque ustedes estuvieron en la sala 1. ¿O arriba? No, arriba. Entonces estamos en galería. Sí. Me confundo tanta cosa. Y acá, pero es un montón de gente más. ¿Cómo se preparan para eso? Porque es una obra íntima, uno podría decir. Sí. Son ustedes tres, sí, ¿no? Con este minimalismo en la puesta en escena. Pero ahora van a estar ocupando mucho espacio. Sí, bueno, ahí nos ayudamos también de algunas cosas técnicas, ¿no? Como algunos apoyos de micrófono, pero hay que probar, ¿no? Ahora tenemos pruebas de sonido y ir a probar cómo suena eso y calibrar esta naturalidad, ¿no? Como esta insistencia que Rodrigo nos hace en términos actorales, como el impulso, ¿no? El impulso, que uno vea que hay algo detrás en el personaje, que hay verdad, hay honestidad, que uno habla con un argumento, ¿no? Como sí. impulso, lo más orgánico que se pueda. Y calibrarlo para que se vea de la última fila, sí, también, ¿no? Es una experiencia nueva, pero también encuentro que es muy interesante poder hacerla de nuevo. Sí. También. Sí. No, y además que estaba pensando con Liana también, que es una obra chiquita, uno pensaría, pero tiene una puesta en escena harto más llamativa. Yo también la vi en Matucana 100 y salí como... ¡Oh! Sí. Bueno, ahí también estaba Cristian Reyes, que hay que mencionar, que es nuestro diseñador de espacio e iluminación, que siempre trabaja con Rodrigo, es parte como de su equipo. Sí, el que hace este efecto. El que tiene que ir a verlo, porque no le podemos explicar. El que el efecto. Sí, porque es muy limpio el efecto, pero es muy impresionante. Bueno, entonces él fue el creador, la mente detrás de eso. Y Cristian Reyes, bueno, fue al espacio Matucana 100 y claramente tuvimos que reforzar la iluminación. Claro. Porque era una hora más de cámara, entonces tuvimos que agregar más equipos de iluminación. Hoy día va a estar todo el día trabajando Marcelo Martínez, que además de componer la música, él opera en vivo también. Y va a hacer una preparación del espacio para que se escuche en esta sala, que es mucho más grande, por supuesto. Claro, y hay que decir que ellos reestrenan mañana. Sí. O sea, tenemos a Julián y a Daniel acá hablando relajadamente sobre la obra, pero ustedes fueron mañana al escenario, así que están... No sé, yo aquí disociado de la realidad, hablando contigo, ¿no? Bueno, hay que decir que del 2 al 19 de abril, excepto el 9 y el 10, van a estar confusiones. Miércoles a viernes a las 20 horas y los sábados y domingos a las 19 horas. Yo soy muy fan, yo cada vez que voy a Matucana voy el domingo. Mira. Sí, porque después me voy a Mardoqueo. Ah, o sea, me gusta, sí, es como una dupleta que es histórica. siempre termino en el Mardoqueo para elaborar lo que uno le acaba de pasar. Fui a ver Los Huesos hace poco. Estuvo la Marcela Salinas acá hablando de eso. Obra que se ahora de otra genia. No, además. Marciana, personas marcianas. Otra genia. Las dos, Manuela. La Manuela muy linda y la Marcela. Sí, la Manuela estuvo el año pasado hablando aquí de Vampire y estuvo la Marcela ahora hablando de Los Huesos. Obras ambas que están de gira ahora por Europa. Gente que sabe. Bueno, volvamos a Matucana 100. Partiendo mañana, ya hasta el 19 de abril, con funciones miércoles a viernes a las 20 horas y sábados y domingos a las 19. Las entradas tienen un valor general de 8.000, 5.000 para estudiantes y tercera edad y miércoles popular. Sí, tenemos un aviso. Este fin de semana, viernes, sábado, domingo, hay un 2x1. ¡Oh! Partieron. Chiquilla, sí. Igual yo tenemos una promoción de Semana Santa. De Semana Santa. Y también pensando en que subió la benzina y que quizás mucha gente se queda en Santiago este fin de semana, que no va a poder viajar, entonces le ayudamos también. Oye, 2x1 está buenísimo. Sí. Además porque es una obra que uno requiere elaborar con alguien después. Sí. O sea, es como, hay obras que uno puede ver solo y después, pero esto es como, uno sale como Dios mío, ¿qué acaba de pasar?
Sí, es como para irse a conversar después. Sí, a tomar ahora algo. para cerrar, lo dijiste al principio, Julián, pero quisiera retomar esta idea de la pertinencia de la obra hoy día, ¿no? Y de que vivimos en un mundo, o quizás nosotros cuando crecimos pensamos que la dictadura había pasado, que ya aprendimos de ese tipo de cosas, que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, de los fascismos y de los totalitarismos, y estamos de vuelta en esos discursos, ¿no? Y a mí me parece que una obra como La muerte de la doncella, también por eso quería mucho hablar con ustedes, es una obra que necesitamos ver hoy día. ¿Qué les pasa con... Cuando hicieron la obra, la hicieron en el contexto de los 50 años del golpe y los discursos eran súper otros. Claro. Volver a poner esta obra en escenario, aunque solo han pasado 3 años, hoy día tiene otro peso. ¿Cómo lo están viviendo eso? Sí, bueno, pero es que lo que decía Julián, que esta idea es casi mundial, ¿no? Porque nos recuerda la película iraní, ¿no? Ujú. Solo fue un accidente. Sí, Que el mecanismo es similar, ¿no? la de Pajani, que está ahora. Sí, una persona que reconoce por la voz a un torturador. Y por eso mismo es que La muerte de la doncella es una obra que se ha representado en todo el mundo. De hecho, hoy en mayo se va a estrenar, me mandaron unas imágenes, un amigo que anda en India, Ujú. que en mayo se estrena una versión de La muerte de la doncella en India. ¡Guau! Lo que deben ser esos textos. Entonces me parece que la actualidad del conflicto, ¿no? ¿Qué hago yo con la venganza, con lo que me hicieron? ¿Cómo yo proceso Sí, este trauma? sí. ¿No? Y además este trauma es estatal o es personal. O sea, digo, el villano. Sí. El villano que sin duda es un torturador y sabemos que hay Oye, gente que se volvió loca. ¿Y etcétera. es o no es? Además de qué. Pero si fuera incluso, ¿él fue una herramienta o es un psicópata? Claro. O las dos cosas. No, es un tema que yo creo que está siempre vigente. O sea, a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Pero bueno, sobre todo la violencia masculina sabemos que sigue siendo muy predominante en el mundo, en las guerras, para qué decir, las violaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando una persona se enfrenta cara a cara con su torturador o su violador? Y entonces plantea la pregunta al espectador, ¿qué harías tú? Ujú. ¿Qué harías tú si lo tienes al frente? Sí. Y la justicia no hizo su trabajo. Ujú. Yo creo que es una pregunta que va a estar siempre abierta. Y es una pregunta que no tiene solución, además. y que no tiene solución. O Entonces, sea, no hay cómo ganar en esa escena. es terrible, pero es algo que va a estar siempre vigente. Y bueno, y por supuesto que también hay temas abiertos en Chile que no se han sanado, y ya hablando más desde el punto de vista estatal, ¿no? Y la violencia de Estado, ahora también. Hace poco tiempo se planteó la discusión sobre qué hacer con los presos de lesa humanidad. ¿Qué se hace? ¿Se dejan libres? ¿No se dejan libres? ¿Cuán graves fueron esos delitos? Están enfermitos. Están enfermitos. Y viejitos. Entonces hay temas que vuelven a la sociedad chilena, Ujú. a pesar de que ya han pasado 53 Oye, ahora que se sacaron años. a toda la gente al plan de búsqueda, uno dice así acaban como, acaban Bueno, de, ¿qué pasó? de cerrar el plan de búsqueda. Entonces, uno no puede decir en Chile que esto está cerrado. no, para nada. Yo diría que no. Y de hecho, se reabren las heridas con esta decisión. Claro. Se reabre la herida y una sociedad que cada vez que se toca ese tema se polariza. Pero nosotros no queremos que esto asuste a la gente. Esto no es una obra panfletaria, no es una obra que levanta una bandera, sino que levanta una reflexión aguda, punzante, que tengo la autorización de Ariel Dorfman, que es el autor que vive en Estados Unidos, para contar que esta obra además se va a estrenar en Broadway. Cacha, te O sea, viene ahí con la papita, el Julián. Vengo con la papita, hablé hoy día con él, le pregunté le dije que iba a la radio, si podía contarlo, me dijo que sí, se está preparando. No podemos dar el elenco todavía, pero puede que hayan Pero sorpresas. Lo sabemos, pero no Pero pueden podemos que hayan decir. sorpresas. Entonces, para que vean que esta es una obra que escapa, pero mucho de nuestra realidad nacional, sino que es algo que toca temas sensibles de cualquier ser humano. Sí, porque es una obra sobre la venganza, sobre la memoria, sobre la racionalidad, sobre la justicia. Yo creo que ahí es donde más nos duele. Yo Sí. me acuerdo que salí pensando en eso, así como, pero es que todos tienen razón. Sí, y además que creo que la obra Todos tienen entrega un razón, espacio, una instancia que como país no hemos tenido. Si Exacto. no es casual que se revive la polarización y que todo este tema que es humano se haga desde la política, ¿no? Como de la política partidaria, pero en realidad es un tema humano. Sí, y las heridas son Como- personales, Sí, entonces, aunque el daño sea estatal. y no ha habido ese espacio de conversación para realmente hablar de reconciliación o de conversar, de lanzar la posibilidad. Sí, y por de eso un- de un nosotros diálogo. estamos muy, acá en Radio Unidad, muy enfocados en decir, la cultura es un lugar donde podemos encontrarnos en nuestra diferencia. No a pesar de ella, sino a causa de ella, ¿no? Y qué
quienes compartan ahí los asientos en Matucana 100 van a poder vivir una experiencia conjunta, aunque cada uno le pueda gatillar distintas cosas. Creemos que es un lugar donde podemos conversar. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Julián, por venir. Muchas gracias por la Todos mis invitación. besos y abrazos para Valentina y para Lo Rodrigo. mandaremos, Se lo daremos. Y recuerden entonces, La muerte y la doncella de Ariel Dorfman vuelve a cartelera ahora al Teatro Principal de Matucana 100 a partir de mañana, 2 por 1 este fin de semana. ¡Qué maravilla! 2 por 1, de verdad, créanme, vayan a verla, les van a pasar cosas. Y hasta el 19 de abril con funciones miércoles a viernes a las 20 horas y sábados y domingos a las 19 horas. Valor general 8 lucas, en serio. Y 5.000 estudiantes, tercera edad y miércoles popular a 5 lucas, pero este fin de semana 2 por 1. Gracias, Julián. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Nosotros a ti, vamos a Antonella. la pausa y al regreso vamos a estar hablando de la orquesta USACH con el director de su concierto dedicado al canto nuevo. Ya regresamos.